A manera de recorderis, veamos el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el versículo central en las Escrituras. Nos muestran tanto el amor como la justicia de Dios. No podemos ver una sola cara. Tenemos que ver ambas caras en la moneda. Nos muestra el amor del Señor enviando a su Hijo, pero también nos muestra la justicia del Señor, de tal manera de que aquel que no cree se va a perder. Esa es la justicia del Señor. Ese versículo es pivotal, es central en las Escrituras. También nos muestran varias cosas. Nos muestra porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos muestra un Dios que tiene compasión, que tiene lástima por este mundo caído. Por supuesto que la tiene. Nos muestra un Dios que amó primero. Muchas personas argumentan tristemente: yo amo a Dios, como si fuese iniciativa propia de uno poder o tener la capacidad de amar a Dios. No dicen las Escrituras. Si es que tú amas al Señor con el amor bíblico de un hijo del Señor, es porque Dios te ha amado primero. Dios es quien ha tomado la iniciativa de amarte primero y lo ha hecho de una manera soberana. Así que si es que tú has respondido a ese amor, lo has hecho porque Dios te ha amado primero. El segundo punto, que ha dado a su Hijo unigénito. No ha dado a un profeta, no ha dado a nadie, ha dado a su Hijo unigénito. Se ha dado Él mismo. Vemos que de tal manera amó Dios al mundo. Les decía yo, esa partícula en el inglés, for so God loved the world, porque tanto amó Dios al mundo. En inglés es más enfático, pero en español también lo podemos ver de una manera clara. Porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, que se dio a sí mismo. Eso nos muestra el amor de Dios. Y también puede sugerirnos a nosotros el gran castigo para quienes desprecian ese amor de Dios. Vemos la grandeza del Señor en esta parte de este versículo. Para que todo aquel que en Él cree, no aquel que cree, lo digo con mucho respeto, en la Virgen. Nosotros creemos en la Virgen, por supuesto que creemos. ¿Quién dijo que los evangélicos no creen en la Virgen? Por supuesto que creemos en la Virgen. Por supuesto que creemos que es un instrumento precioso que el Señor utilizó. Pero nunca la Virgen es la Madre de Dios, por favor. El objeto de la fe salvadora es Cristo y solo Cristo. No es nadie más. Nosotros respetamos tanto a la Virgen como a los apóstoles. Por supuesto que nos gozamos de cómo el Señor utilizó a alguien indigno como la Virgen con tan grande propósito. Por supuesto que sí. Pero las Escrituras nos hablan y sugieren. María tuvo que arrepentirse. De hecho, en la conversión del agua en vino, vemos cómo María tiene que ver a su Hijo como el Salvador, no más como su Hijo. Entonces, el objeto de la fe salvadora, aquí en este versículo, cuando dice, para que todo aquel que cree en ella, que cree en un santo, que cree en el otro, no, para que todo aquel que en Cristo cree. Cristo es el objeto único, exclusivo de la fe salvadora. Si nuestra fe no está en Cristo, escúcheme la aclaración, y solo en Cristo no puede haber salvación. Y esto lo vamos a explicar más adelante. El único objeto de nuestra fe es Jesucristo. Entonces vemos el objeto único de la fe en Dios. Ahora, vemos el cuarto punto. No se pierda. Esta es la parte donde yo quería llegar para una de las conclusiones doctrinales de la semana pasada. Hay muchos que argumentan que
Porque el Señor dice en las Escrituras en Juan 3:16, está implicando que Él desea la salvación de todas las personas, de que Él así lo quiso. Un momentico, Dios desea que los pecadores vengan al arrepentimiento. Por supuesto que es un deseo del Señor, pero sabe que no todos van a venir porque así lo ha decretado eternamente. Y esto nos deja como allí en un campo, y aquí es donde nosotros debemos dar 2 pasos atrás, agachar nuestras cabezas y aceptar la soberanía de Dios tal cual es. Porque nunca vamos a poder reconciliar los misterios profundos e insondeables del Señor. Para que no se pierda, estamos hablando de un castigo, pero cuán poco nos gusta pensar en el castigo. Cuán poco tiempo meditamos en el castigo que vendrá. Miren bien el juego de palabras que voy a utilizar. Con el castigo que vendrá sobre aquellos que no creen. ¿Vendrá? ¿Qué nos dice el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo que vendrá cuando mueras, si no pones tu confianza en Cristo, es la proclamación pública de la condena que en vida recibiste. Eso sucederá. Y es un punto que más adelante lo vamos a desarrollar, pero lo tenemos que entender bien, amigos y hermanos. Las verdades de las Escrituras son maravillosas. ¿Por qué la gente entonces no puede ver que aquel que no cree en Cristo Jesús es condenado ya, mientras está en la tierra? Las personas viven sin creer en Cristo Jesús y desean y guardan la esperanza en sus corazones de que en el día del juicio Dios les vaya a decir: ay, qué pesar de ti, ven para aquí, tengo tanta lástima de ti. Esa no es la justicia de Dios. Eso no es lo que dicen las Escrituras. En el día del juicio, todo aquel que no ha depositado su confianza en Cristo, lo único nuevo que escuchará es la sentencia que sea hecha pública a todas las naciones, a todas las personas. Pero la sentencia ya fue dictaminada en vida. Todos nosotros, si tú has creído en Cristo y has puesto tu esperanza y tu confianza en Él, todos nosotros hemos en alguna parte de nuestras vidas tenido la condena sobre nuestras cabezas. Todos nosotros hemos andado por este mundo con los carteles que digan condenado a muerte. Y el Señor, en su inmensa gracia, toca nuestros corazones, nos humilla hasta el suelo, nos trae la luz. Vemos nuestro pecado, vemos la muerte a la cual vamos corriendo con pasos apresurados, pero venimos a Cristo porque ya lo podemos ver y apreciamos lo que hizo en el Calvario. Terminamos, dice, mas tenga vida eterna. Ahorita voy a elaborar ese punto con el versículo 36 que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna. ¿Cuánto piensas tú en la vida eterna? No hablemos de la persona que no conoce a Cristo. Hablemos de ti, que dices conocer a Cristo. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en la vida eterna? ¿Solamente cuando el predicador lo menciona el día domingo? ¿Solamente cuando estás en un peligro de muerte? ¿Solamente cuando estás en la cama de un hospital piensas en la vida eterna? Nosotros debemos pensar en la vida eterna en todo momento. Yo les voy a explicar por qué. Porque es inconcebible, amados amigos y hermanos, que una persona que desde ahora tenga vida eterna no piense en lo que tiene. Es inaudito que una persona que haya aquí, en este mundo terrenal y pasajero, recibido la vida eterna en Cristo Jesús, no viva su vida en función de la vida eterna. ¿No es una gran paradoja entonces que una persona
tenga vida eterna y no piense, no medite, no anhele en lo glorioso y celestial de la vida que habrá por venir? Hermanos, pensemos en la vida eterna. Pensemos y apreciemos lo que el Señor logró en la cruz del Calvario. El Señor en la cruz del Calvario no logró meramente cualquier favorcito barato, logró la vida eterna. No solamente perdonó tus pecados, mucho cuidado porque hay un aspecto dual en el sacrificio redentor en el Calvario. No solamente perdonó tus pecados, si así hubiese sido, hubiese perdonado tus pecados y te hubiese dejado allí, como en un limbo doctrinal o simbológico, allí como allí. Yo te perdono tus pecados y quedas allí, ya estás bien, te perdono. No solamente hizo eso, en la cruz del Calvario, por su sangre derramada por aquellos que creen en Él, perdonó los pecados ¿de quiénes? ¿De todo el mundo? Por supuesto que no. Perdonó los pecados de aquellos que depositan su confianza en Él. ¿Puedes ver entonces cuán importante es nosotros entender este concepto? La sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no se derramó en vano. ¿Ustedes saben qué está diciendo este ampón llamado Cash Luna? Está diciendo de que simplemente la sangre de Cristo se derramó sobre una polvareda, y que eso fue, que lo que da la salvación y el perdón de pecados son otras cuestiones. Sin sangre, dice las Escrituras, no hay redención. Es importante entonces que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre, toda su sangre, no fue parte de ella, toda su sangre, solo por aquellos que creen en Él. Por eso dice el versículo 16, para que todo el mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Entonces en la cruz del Calvario hubo derramamiento de sangre para perdón de pecados, pero recordemos que allí murió el justo, que allí murió el santo, y que es a causa de esa perfección y de esa justicia que su justicia es imputada a los que creen. ¿Entiende? No es que tú tengas justicia propia, es que Dios ha imputado el crédito del cual solo Cristo es dueño y merecedor, pero en gracia lo han imputado al corazón de todo aquel que cree en Cristo. Ya puedes entender cuáles son las consecuencias y la severidad de no creer en el Señor. Tenemos que entender bien estas partes. No creer en el Señor no es simplemente despreciar un regalo o despreciar otra cosa. No creer en el Señor es algo grave y serio que vamos a hablar más adelante. Entonces me voy a mover un poquito rápido. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Solamente a manera de enseñanza, es un aspecto doctrinal también importante que nosotros lo tengamos presente. Hay personas que dicen que Dios es tan bueno que Dios no va a condenar a nadie, y argumentan este versículo y muestran este versículo. Bueno, veamos el argumento en contra, tanto en el versículo que lo precede en el 16 como en el versículo que le sigue en el 18. En el 16 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por lo tanto, podemos argumentar bíblicamente que todo aquel que en Cristo cree no se pierde, y todo aquel que en Cristo no cree se pierde. Entonces el versículo 16 y 17 no está hablando de una redención universal, no lo está haciendo, y son aspectos básicos doctrinales que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa en mansedumbre a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Versículo 18 también, el que en Él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
¿Cómo pueden entonces argumentar que hay una redención universal? ¿Cómo pueden entonces argumentar que hay salvación universal en otro caso? No hay, no está en la palabra. Entonces tengamos en cuenta esto. Vamos a ver, porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de la primera venida de nuestro Señor y Salvador no fue condenar, fue salvar, fue sellar, concluir esa parte de ese pacto de gracia entre las personas, entre los miembros de la Trinidad, para que todos aquellos antes de Cristo que confiaron en la venida del Señor y que se arrepintieron por esa promesa fuesen salvos, y todos aquellos que vendrían después de nuestro Señor Jesucristo fuesen salvos creyendo en aquel que descendió de los cielos. Decíamos la semana pasada, si Dios hubiese querido condenar al mundo, no hubiese proferido las palabras de Génesis 3. No nos hubiese dado las esperanzas de que habría de venir el Mesías, el Salvador del mundo. Dios, para condenarte, créeme que solo le hubiese bastado una palabra desde los cielos decretando eso. Pero va a llegar un día donde eso va a ser cierto, y es en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Ahí va a venir para juzgar. Hay un aspecto que es bueno que nosotros lo entendamos. Todo aquel que ha confiado en Cristo deberá presentarse ante el tribunal simplemente para recibir de manera pública el veredicto inocente. Todo aquel que se ha rehusado a creer en Cristo ya está condenado. No pasará nada diferente. Entonces es bueno que entendamos. La esperanza del creyente se fundamenta en lo sólido y perfecto del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el peligro de muerte del incrédulo se basa en que él mismo, de su propia cuenta, decidió no abrazar la luz, decidió no venir a la luz, decidió continuar disfrutando y gozando de lo que las tinieblas le ofrecen. Por eso hay un veredicto de culpable sobre quien no cree en Cristo, y ese veredicto no cambiará. Despertemos, amigos, porque el Señor dice sí, sí y no, no. No te vayas a la tumba esperando o confiando en un Dios bueno, cuando en estos momentos sobre ti puede haber un veredicto de culpable. No pongas tu cabeza en la almohada aún el día de hoy, cuando tus pecados están sobre tu cabeza. Confía en Cristo. Mira lo que Cristo hizo en el Calvario. Y mira la obra perfecta de la redención. No te hagas ideas que no son. No le creas al mundo. Créele a la palabra. Ven a la palabra. Y la palabra lo único que dice, en palabras más, palabras menos, es este: quien cree en Cristo, y ahora vamos a definir qué en sí es creer en Cristo, tiene vida eterna. Quien no cree, ya sobre él pesa una condenación. ¿Cómo es posible que una persona en un estado tan delicado como el de la condenación eterna pueda dormir tranquilo? Yo les voy a explicar. Porque sus espíritus, sus almas están inertes, están paralíticas, están inactivas. Sus pecados la tienen consumida como tal. No desea hacer lo bueno, no quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno.
Pero si tú crees en Cristo, Él sí que hace una obra transformadora en tu vida. Y Él entra a tu corazón y cambia tu corazón y cambia tus voluntades, y cambia tu voluntad y cambia los deseos que tienes. Y ahora tus deseos van a ser los deseos del Señor. Ahora ese amor que tú le vas a poder dar al Señor viene como consecuencia, no de una iniciativa propia, sino que viene como resultado de una obra de su Espíritu en el corazón del hombre. Muchas personas se saltan la regeneración. No, la regeneración antecede, está antes de la fe, antes de el amor por las cosas de Dios. Por eso es que muchos que proclaman la fe cristiana y los vemos caer y los vemos con un mal testimonio, nosotros podemos ahí mismo entender, quizás en esta persona no haya habido una obra regeneradora del Espíritu Santo. No estamos hablando de que las personas se equivoquen o de que las personas pequen. De hecho, ustedes y yo nos equivocamos a diario. Ustedes y yo le faltamos al Señor a diario. Estamos hablando de una cadena sucesiva o de un ciclo pecaminoso o vicioso en el cual una persona que profesa de labios la fe cristiana nos está diciendo con su testimonio: no ha habido regeneración en mí. ¿Cómo puede una persona decir que ama a Dios y no hace las cosas que Dios ama? ¿Cómo puede decir una persona: yo me agrado en Dios y no hace las cosas en las cuales Dios se agrada? Esto es una paradoja, amigos, y debemos entonces entenderla. Es un estado de condenación, versículo 18. El que en Él cree, Cristo es el único medio de la salvación. Y es la tercera vez, es algo importante, es la tercera vez que se menciona esta partícula, el que en Cristo cree, el que en Él cree. Y entonces podemos ver la importancia grandísima de la justificación por fe, no por obras, de la justificación por fe. Miren que 3 veces el Señor dice: el que en Él crea, el que en Él crea, y ahorita en el versículo 18 vuelve por tercera vez a decir: el que en Cristo crea. ¿No es asombrosa entonces la manera como el Señor le otorga a un vil pecador como tú y yo la salvación? Si fuese aún, escúchenme bien, si fuese aún reflejando someramente algo de la ley mosaica, si el Señor hubiese dicho: para que todo aquel que en Cristo crea y que ofrezca, por así decirlo, un palomino pequeñito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese momento, el hombre puede hallar una excusa para no venir a Cristo. No tengo plata para comprar el palomino, no me gustan las palomas, tengo fobia a las aves, cualquier cosa. El hombre, créanme, que le encuentra el pero a todas las cosas y busca refugiarse en las excusas pecaminosas de su alma para no venir a Cristo. Y la hubiese encontrado como tal. Pero en la inmensa sabiduría del Dios único, vivo y verdadero, le plació que la salvación solo fuese por fe, para que tú seas inexcusable en el día del juicio. Inexcusable eres. Aunque eres inexcusable de hecho, en ese día nadie va a poder decir: no lo pude hacer, sino más bien: no me dio la gana de hacerlo. Nadie va a poder decir: no tuve para comprar esto que era necesario para la salvación,
si no, no lo quise hacer. ¿Te das cuenta de la responsabilidad del hombre en su condenación? ¿Te das cuenta de que si no crees en Cristo estás amontonando ira para el día de la ira? Cree en Cristo, amigo. Confía en Él. Él no es un hombre. Él no es una persona común y corriente. Él es Dios mismo, santo, puro y perfecto. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado. La palabra condena en el griego es sinónimo de juicio y de castigo como tal. Entonces, el que en Cristo cree no recibirá castigo. Miren lo maravilloso. Todas tus faltas serán perdonadas si crees en Él. Tú serás visto como si nunca hubieses pecado. Eso es lo que hace el Señor cuando te justifica y cuando perdona tus pecados. Tú serás declarado inocente aquí mismo en la tierra. Tú serás absuelto de la culpa, de esa gran culpa de rechazar a Cristo y de su palabra por muchos años. Eso sucede si tú vienes a Cristo, si tú confías en Él. ¿No es muy maravilloso? ¿No es muy grande la justificación por fe? Que el Señor, siendo Dios creador y perfecto, te ve a ti, mero pecador, vil pecador, como si nunca hubieses pecado y como si fueses merecedor de tan gran salvación. Ese es el amor de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de una manera específica, especial y eterna ama a Dios a los que creen en Él. Pero en el que en Él no cree, ya nos estamos aproximando al centro del asunto, pero en el que en Cristo no cree. Creer es confiar. Creer en Cristo para salvación es confiar su vida a Él. Muchas veces cuando le confiamos a alguien un dinero, estamos, esta persona lo va a manejar bien, lo va a guardar bien, lo va a meter bien, lo va a invertir bien. Esa no es la manera de confiar en el Señor. Si tú le entregas tu alma al Señor, no tengas duda al respecto, porque la seguridad de la perfección de la obra en el Calvario está respaldada en las Escrituras. Lo que a Cristo va, Cristo no lo rechaza. ¿Y saben por qué no lo rechaza? Porque es Dios quien lo ha traído y lo ha puesto en las manos del Hijo a quien le ha dado todo. Cuán grande es la necesidad de que tú le ruegues a Dios que te lleve a Cristo, si aún no le conoces. Es imperativo que tú le ruegues a Dios que te lleve a Cristo, que te lleve a conocerlo y a confiar en Él. Confiar en Él es abandonar tu vida en sus manos, es depositar en Él las esperanzas de su salvación. No se puede, yo les voy a decir qué no se puede hacer. No se puede, y luego que me presten atención, no se puede creer parcialmente. No podemos decir, yo creo en Cristo para la salvación, pero también creo en la Virgen para la salvación. No puedo decir, yo creo en Cristo para la salvación, pero creo en los demás santos también, que ellos me ayudan y ellos interceden por mí delante de Dios. No podemos creer de esa manera. Es más, esa no es la manera de creer. Solo en Cristo, como decíamos, pues es el único objeto de la fe salvadora. Cristo, solo Cristo. No podemos
creer parcialmente diciendo, sí, yo creo que Cristo es Dios, pero nunca murió en la cruz. Porque si no hay derramamiento, hay muchos que argumentan eso, si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. De manera contraria, no puedo creer parcialmente diciendo, yo creo que Cristo no es Dios, como lo dicen ciertas sectas, pero Él murió en la cruz del Calvario. No hay. Si Él murió en la cruz del Calvario, el sacrificio no fue perfecto. Y si no es perfecto, ni tú ni yo podemos ir al cielo. Porque Dios demanda la perfección y una justicia perfecta, la cual solamente Cristo pudo suplir. La justicia perfecta de Cristo sació la ira infinita de Dios para con aquellos que creen en Él. Entonces no podemos creer en Cristo de manera parcial. No podemos decir, yo creo en Cristo, y también decir, yo creo que hay que hacer buenas obras para poder ir al cielo. Hay muchos que mezclan estas dos cosas. Solo fe es la otra base de la reforma cristiana. Solo fe. Solo Cristo, porque solamente a través de la fe en Cristo podemos ser salvos. La segunda es solo fe, no obras, no sacrificios, solo fe. Versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Esa es la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice por ninguna otra cosa. No nos habla de la elección, no nos habla de ninguna otra cosa. Nos habla porque a la persona, lo voy a decir de una manera respetuosa, no le ha dado la gana de creer en Cristo. No ha creído. La responsabilidad recae sobre la persona. Ahora, si la persona es inhábil para creer, la persona es responsable de eso a causa de su pecado. Y si esa inhabilidad para creer en Cristo es borrada y es reemplazada, entre comillas, con la habilidad para creer en Cristo, entonces tú eres responsable de venir a Cristo y rogarle para que esa inhabilidad sea borrada y clamarle con todo tu corazón para que Él te dé esa gracia y ese poder para creer en Él. Entonces, por cualquier ángulo por donde la persona lo vea, el hombre es responsable también de su condenación. Porque aquí dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. No creer en Cristo para salvación es creer que no somos tan malos ni perversos. Es decir, que hay algo bueno en nosotros que es digno de ser tenido en cuenta por Dios. No creer en Cristo para salvación es no necesitar de la obra redentora en la cruz del Calvario, argumentando quizás que podemos agradar a Dios por nosotros mismos, por nuestras propias obras, no por la obra de Cristo en el Calvario, sino por nosotros. Eso es no creer en Cristo. No creer en Cristo es decir, Cristo no es suficiente. Entonces le voy a ayudar, voy a tener las imágenes aquí, voy a aprender una cosa allí, voy a alabar a una estatua, voy a hacer una cosa o otra. No creer en Cristo para salvación es decir, Cristo no es suficiente, yo tengo que tener otras cosas para la salvación. No creer en Cristo para la salvación es negar la suficiencia de las promesas de la palabra. Y creer, porque eso es lo más inédito de todos, hermanos. No creer en Cristo para la salvación es decir, no creo lo que dice tu palabra. No creo que lo que tú me estás diciendo en el capítulo 3 de Juan, no creo que eso sea verdad. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que no solamente en esta ciudad, sino en muchas otras, no creen la palabra de Dios, no creen el verbo que vino de Dios mismo a hablarnos de Dios, pero sí creen la voz del hombre, pero sí creen
las palabras que hombres mismos se inventan, usurpando el trono de Dios y hablando en el nombre del Señor cuando nunca el Señor les ha dado la autoridad para hablar. Eso sí creen, pero a la palabra de Dios no creen. No creer en Cristo para salvación es negar la suficiencia de las Escrituras. La tercera base de la Reforma. Hablábamos de que solo en Cristo hay salvación. La segunda base de la Reforma. Hablábamos de que solamente la salvación es por fe. La tercera base de la Reforma. Solo las Escrituras. Escrituras, solo Escrituras. No profecías, no. Escrituras. Tú no tienes nada que aportar a la salvación. Tú necesitas la salvación. Necesitas que el Señor te dé fe. Que te dé fe para creer en los santos, en los ángeles, en la Biblia. No. Necesitas que el Señor te dé fe para creer en Cristo. Necesitas que el Señor te dé fe para creer a su palabra. Miren, entonces, que no creer en Cristo para salvación es dudar de su amor perdonador. Es dudar, vamos a hablar en aspectos técnicos, pero claros. Dudar de Cristo y no creer en Cristo para la salvación es dudar del amor de Dios que se manifestó enviando a su Hijo. Entonces, no creer en su Hijo es no creer en el amor de Dios. No creer en Cristo para salvación es dudar de la perfección, es decir, de la divinidad de Cristo. No creer en Cristo para salvación es dudar de su palabra y de las promesas que hay en ella. Por lo tanto, amigo, saquemos estas conclusiones. Qué gran pecado es no creer. En cierta manera, es el pecado imperdonable. Si una persona miente, roba, aún si una persona asesina y se arrepiente con todo su corazón y viene a Cristo, esa persona es perdonada. Pero cuando una persona se rehúsa a creer en el nombre de Cristo, no hay nada que hacer. No espere nada, sino la ira de Dios sobre usted. Qué trágico fin le espera a las personas que no creen en Cristo. Versículo 19, y esta es la condenación: que Dios tendió su mano amiga y el mundo la rechazó. Que Dios le dio de comer a su enemigo y el mundo escupió a Cristo. Que Dios trajo esperanza y el mundo prefirió no tenerla. Qué gran condenación para los que no creen. No estamos rechazando, si mucho nos duele que nos rechacen a nosotros, si mucho hiere nuestros corazones que seamos rechazados. Trata, tú no lo puedes hacer, ni yo tampoco, pero trata de entender cuál es el castigo y cuál es el precio que tendrán que pagar las personas que rechacen el don de Dios en Cristo Jesús. Trata de entenderlo, quizás. Yo les digo una cosa, yo quiero que ustedes me entiendan. Si ustedes traen a sus hijos a la escuela dominical, y si estudias, obviamente es un caso que no debe suceder nunca en una iglesia cristiana, pero en un caso hipotético donde el pastor rechazara a uno de sus hijos, ustedes como padres y yo saben que donde rechazan al hijo, rechazan al padre. Entonces no creamos que el que va a rechazar a Cristo Jesús va a ser aceptado por Dios el Padre. No nos olvidemos de esto. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ustedes alguna vez han estado en una parte muy oscura? Quizás
y de repente la luz se prenda, inmediatamente por instinto nosotros ¿qué hacemos? Cerrar los ojos o taparnos. Es algo similar. Las personas que viven en la oscuridad cierran los ojos ante la luz. Ven la luz, pero no quieren continuarla viendo. Les fastidia la luz, les atormenta la luz. Esa es aquella persona que vive en la oscuridad. Vivir en la oscuridad es vivir sin la luz. Y en el Evangelio de Juan, cuando en la mayoría de las veces encontremos la palabra luz, está haciendo referencia a Cristo y a la verdad de su Evangelio. Si una persona hace lo malo, se deleita en lo malo, no quiere ver la luz. Y sin luz vives, y sin luz vivirás eternamente cuando mueras. No tengas aún la esperanza de que en el infierno verás luz, porque aún las llamas del infierno no podrán conquistar las tinieblas que hay allí. Amigos, no es posible que sobre ti brille la luz eterna de Cristo si en estos momentos vives en la oscuridad de tus pecados y no te arrepientes. No es posible y no es lógico, aunque lo sea para ti, pero no es lógico desde la perspectiva de la verdad en Cristo, que sobre ti vaya a irradiar la luz de la salvación del Señor cuando tú estás en condenación y no te arrepientes. ¿Puedes entonces ver cuán grande es el amor del Señor que tiende su mano amiga para ti, pecador? ¿No puedes ver eso? ¿No puedes notar eso? Claro que sí, pero si no vienes es porque aún amas más las tinieblas que la luz. Si no quieres es porque te deleitas en lo que haces a escondidas, donde nadie te ve. Cuán importante es que la luz de Cristo reprenda nuestras obras. Cuán importante es venir a la luz de Cristo para que nuestras obras sean manifiestas. Amigos, porque es necesario y es mejor pasar una gran vergüenza, una vergüenza honesta y sincera delante de nuestro Dios, que un remordimiento eterno de los infiernos, porque ni aún allá te vas a poder arrepentir. Por eso clámale al Señor que transforme tu vida. Clámale al Señor que la luz del Señor venga y que te dé el deseo de ir hacia la luz, de que tus obras sean reprendidas, de que tus obras sean conocidas. ¿Por qué? Te va a tocar pararte en la iglesia y confesarla como hacen muchas iglesias cristianas. Esto lo digo con gran dolor en mi corazón. No. Te va a tocar ir a una casetita allí de madera a confesar los pecados a otro pecador. No. Cristo, Dios te reprenderá de manera privada. Y muchas veces, hermanos, cuando nuestros hijos hacen algo malo, lo peor que le puede pasar a nuestros hijos, y lo digo por experiencia propia, era que mi madre o mi padre me regañaran de manera pública. Muchas veces una amonestación hay que hacerla de manera pública, pero la amonestación de manera privada, con amor, razonando con ellos, mostrándoles el error, mostrándoles que no hicieron bien, eso hace nuestro Padre Celestial para con nosotros. En gran amor nos dice: tus obras son malas, pero he visto que tu corazón se ha humillado a Cristo, por lo tanto tienes mi perdón. No con estas mismas palabras, simplemente estoy parafraseando, pero ese es el amor del Señor. Ese es el poder de la luz sobre la densa tinieblas del corazón del hombre, y un corazón perverso, y un corazón que está infectado en todos los departamentos de su alma por el pecado. Y aún la luz del Señor entra hasta el rincón más profundo para traer
paz a tu vida, para traer reconciliación con Dios, para sacarte y trasladarte del reino de las